Bien, esta tarde continuamos con nuestra serie en el libro de los Salmos. Como saben, hemos titulado esta serie Cánticos del Corazón. Y esta tarde vamos a continuar con estos hermosos salmos que están llenos de lecciones para nosotros como cristianos, para nuestro diario caminar. El autor, el rey David, nos va a hablar de su corazón, de cómo lidiar con el pecado. Hay muchos pecados. Y hay muchas maneras y formas de pecar delante de Dios. Pero una de las formas más comunes de pecar es la mentira. Inclusive tratamos de justificar la mentira y queremos inclusive santificar la mentira. Cuando decimos, ay, es una mentirita piadosa. Piadosa significa que buscas de Dios. Entonces, ¿cómo es una mentira piadosa? No puede ser. Nos convertimos muy espirituales en el momento de pecar y en el momento de decir mentiras. Y hablando de mentiras, esto me recuerda a una pareja llamada Homero y Lorena. Al oí hablar a esta pareja que iban a salir una noche de gala, una noche a cenar por ahí. Después de arreglarse y ponerse bien guapos, así como en esa foto, estaban listos para salir a dar la vuelta, a maleconear. Pero sacaron su gata de la casa y esperaron el taxi. Al llegar el taxi, mientras la pareja ya salía de la casa, la gata regresó y se volvió a meter a la casa. Como no querían que la gata se quedara encerrada, la esposa fue al taxi mientras el esposo regresaba a buscarla y a sacarla de la casa. La esposa Lorena, para que no supiera el taxista que la casa iba a estar vacía, le explicó, solo subió a despedirse de mi madre. Unos minutos después el esposo Homero regresa, se sube al taxi y para sorpresa del taxista dijo, perdón por tardar tanto, estaba escondida debajo de la cama y tuve que darle una paliza con el palo de la escoba, pero por fin pude sacarla. Nunca es bueno mentir, y menos si vas a hablar de tu madre, ¿verdad? Porque es pecado, a Dios no le gusta la mentira. Si estás tomando esta noche notas, el título de nuestro estudio bíblico es ¿he pecado y ahora qué? He pecado y ahora qué. Y en este estudio te voy a dar 6 lecciones de qué hacer cuando has pecado. Anota esto: 6 lecciones de qué hacer cuando has pecado. Ponme la foto anterior del título. Y por supuesto que vamos a estar viendo el Salmo 51 por si no lo habías anotado. Salmo 51. Como ustedes saben, estamos solamente viendo 10 versos de cada capítulo durante toda esta serie. Pero eso no quiere decir que no puedes leerlos en casa y agarrar todo el capítulo y leerlo en tu tiempo cuando estés ahí en casa, ¿sale? Así que por favor abre tu Biblia, tu tablet, tu teléfono, lo que tú tengas, a Salmo capítulo 51. Y vamos a comenzar leyendo los versos 3 y 4. Dime amén cuando ya estés ahí. Amén. Denme chance, no se enganan. Ay, ni me había dado cuenta que había agarrado la Biblia en inglés. Bueno. ¿Listos? Versos 3 y 4. Dice, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Esta carta, el Salmo 51, es una oración que fue escrita por el rey David cuando el profeta Natán fue a verlo, porque este hombre David había cometido adulterio con una mujer llamada Betsabé. Tenemos que recordar que había pasado aproximadamente un año sin que David reconociera y se arrepintiera delante de Dios de su pecado.
Y es cuando él escribe esta carta, un año aproximadamente. Lo bueno dentro del pecado que cometió es que él no se quedó ahí estancado. Él no se alejó de Dios, sino que reconoció y se acordó cuánto Dios lo ama, que decidió elevar una oración de arrepentimiento a su Dios. Y esta es la oración de arrepentimiento de David, el Salmo 51. ¿Te puedes imaginar si David, el rey David, el gran rey David, no se hubiera arrepentido de su pecado? ¿Qué hubiera pasado? Porque si recuerdas, el rey David en la Biblia, en la historia de la Biblia, es importante. Es más que importante, es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque de la línea del rey David viene nuestro Mesías, el rey Salvador, el rey de reyes y señor de señores, Jesucristo. Entonces imagínate si este rey no se hubiera arrepentido de su pecado, si se hubiera ido al mundo y no hubiera decidido continuar con Dios, sino todo lo contrario, se hubiera ido al mundo. ¿Cuál sería la historia hoy? No tengo ni la menor idea. Pero gracias a Dios que este rey se arrepintió. Inclusive hay una ciudad principal en Israel que la llaman la ciudad de David. ¿Alguien sabe cuál es la ciudad de David? ¿Alguien? Muy bien. ¿No se acuerdan? Yo tampoco me acordaba, no se preocupen. Es la antigua ciudad de Jerusalén. Entonces este rey llamado David es de mucha, pero mucha importancia en la historia bíblica. Hoy podemos aprender lo que él hizo cuando cayó en pecado. Y vemos aquí en el Salmo 51, en esta oración, pidiendo perdón por su pecado. Al inicio del verso 3 y del verso 4 dice: pues reconozco mis rebeliones. Verso 3, verso 4: contra ti y solo contra ti he pecado. Ahí está humillándose. David está reconociendo su pecado. David está reconociendo que la regó delante de Dios. No se quedó en el lodo revolcándose como los cerdos en el chiquero, no, en el pecado, sino que se arrepintió, reconoció que le había fallado a Dios y reconoció su error. Lo que este rey hace aquí es muy importante porque él se humilla delante de Dios y reconoce que solamente Dios tiene el poder para perdonarlo y para limpiarlo de su pecado. En esto encontramos la lección de qué hacer cuando has pecado número 1. Lección número 1 es reconocer y confesar nuestro pecado. Anótalo: reconocer y confesar nuestro pecado. Cristianos, todos pecamos, todos caemos. Dios sabe esto. Pero el problema es que muchas veces no reconocemos eso. Y queremos quedarnos ahí en el chiquero como marranito y seguir revolcándonos en el pecado. Ahí en el pecado. No reconocemos que estamos pecando. Pensamos que nuestra vida está bien. Quiero que escuches lo que Salomón, el hijo de David, escribió, que por cierto fue el hijo que tuvo Betsabé en esa relación de pecado que David tuvo con ella. Salomón en Proverbios 24:16 dijo esto: los justos, los cristianos, los creyentes podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. La Reina Valera dice: 7 veces caerá el justo y se levantará. Es lo mismo. Entonces, no es que Dios no sabe que la vas a regar y Dios se extraña cuando caes en pecado y dice: oh, cayó en pecado, ¿qué voy a hacer? No, Dios sabe que la vas a regar. Dios sabe que vas a meter las 4, como dicen por ahí, o vas a meter las patas, o vas a meter. Dios sabe eso. Dios no se extraña de eso. No espera que seas perfecto. Quiere que busques la santidad. Sed santos como yo soy santos. Pero
también dice que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar ¿hasta cuándo? Hasta el día que Jesús venga. Quiere decir que estamos en un proceso y que te vas a ir de boca y que te vas a caer. Pero hay un problema aquí. Tú te puedes caer como cristiano, pero jamás te puedes quedar ahí abajo. Te tienes que levantar. Tienes que salir del atolladero. Y para salir del atolladero tienes que reconocer que estás pecando y que necesitas ayuda. Y Dios te levanta. Y Dios se encarga de levantarte de ese chiquero. Cristianos, si nos arrepentimos, si reconocemos, si confesamos nuestros pecados, ¿qué crees? Dios te perdona. No importa qué tan grande o qué tan pequeño pienses que es tu pecado. Ay, es que nomás me robé un chicle, es pecado. Ay, me robé $1,000,000, sigue siendo pecado. Te vas al infierno por el chicle, te vas al infierno por $1,000,000. Entonces, si te vas a robar algo, mejor róbate $1,000,000, ¿no? Y antes de que te agarre la policía, diezmas en la iglesia y le entregas $900,000. ¿Sale? De todas maneras te vas a ir, te van a ejecutar por $1,000,000 como por un chicle. Estoy bromeando, claro. Estoy bromeando con intención de que no se les olvide. ¿Sabes por qué Dios siempre te va a perdonar? Porque te ama. Dios te ama. Dios ha escogido perdonar tus pecados, chicos, medianos, grandes. Para Dios todo es pecado y Dios lo perdona. No hay distinción. Si tú no reconoces tus pecados, las consecuencias son grandes. Hay una separación entre tú y Dios por el pecado. No porque Dios no te ame, es porque tú has decidido y has escogido vivir el pecado. Ya no puedes tener una comunicación abierta con Dios, porque nuestro pecado nos separa de Dios. Es una barrera que se pone entre tú y Dios. Cuando tú decides vivir en pecado y seguir viendo pornografía, seguir usando drogas, seguir embriagándote, seguir hablando de la manera que no debes de hablar, seguir pensando tontería y media, cuando tú decides seguir esa ruta, es muy difícil que puedas conectar con Dios. Muy difícil. ¿Por qué? Porque sigues cometiendo pecado y pecado. Pero Dios te perdona si te arrepientes. Quiero que escuches lo que dice Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. ¿Me traes el banquito, por favor? Gracias. Primera de Juan 1:9 dice: pero si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, si reconocemos nuestro pecado, Dios te ama tanto que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es Dios. Ese es Dios. Mis amados hermanos, Dios quiere perdonar nuestro pecado, pero es necesario reconocer que estamos fallando. No puedes vivir la vida pensando que todo está bien. Everything would be all right. No. No, everything, right, Chuck? It's not going to be all right. Es necesario reconocer, y no solamente reconocer, porque una cosa es decir, sí la regué, y otra cosa es arrepentirte y luego confesarlo. Qué difícil. Qué difícil. Reconocer, arrepentirte y confesarlo. Y no estoy hablando de que vayas con el sacerdote Manuel y le digas: ay, padre Manuel, vengo a confesarme aquí con usted ahí en la media. No. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de confesar tu pecado delante de Dios, llevarlo al Señor,
Ya si quieres venir y contármelo y decirme, pastor, estoy pasando por esto, yo sin el afán de chisme voy a orar por ti. Y se lo voy a compartir a todos en las redes sociales. Oren por esta hermana para que oren. No, no es cierto, estoy bromeando. Cualquier pecado que hayas cometido, Dios está ahí para perdonarte y olvidarse de tu pecado. Amén. Bien, vamos a continuar leyendo y nos vamos a regresar a ver los versos 1 y 2. Como no tenemos una secuencia, yo puedo hacer lo que me da la gana. Gracias por permitirme hacer eso. Así que ahorita nos vamos a regresar al verso 1 y 2. Dice el verso 1 y 2. Ya, acuérdate que aquí David ya reconoció, ya se arrepintió de su pecado. Ahora escucha esto, verso 1 y 2. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra las manchas de mi pecado. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Algo muy importante que el rey David reconoce aquí en esta oración, y es algo que no puedo pasar por alto, es lo que dice aquí en el verso 1 al final. Dice, al medio, perdón. Bueno, casi al principio. Ando bien mal. Debido a tu amor inagotable. O sea, vengo a ti porque tú eres un Dios que no se le acaba el amor. David sabía que Dios tenía una porción enorme de amor hacia él, aun cuando él estaba en pecado. Como creyente, David se sentía sucio por su pecado. Y eso es precisamente lo que él sentía, suciedad. Él se sentía separado, alejado. Pero jamás dejó de reconocer a Dios, y es por esto que se arrepintió, y es por esto que buscó santidad, es por esto que buscó ser lavado y limpiado por Dios mismo, porque sabía que el amor de Dios es inagotable. No se le acaba el amor. Y luego en el verso 2 expresa su suciedad ante Dios y pide ser limpio. Mira lo que dice, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. No puedo imaginar cuántas lágrimas estaban derramadas sobre el papel donde David estaba expresando su corazón. Si yo estuviera viviendo esa situación y me salieran estas palabras, si de por sí soy una Magdalena, con esto estaría yo devastado arriba del papel, llenándolo de mocos y de lágrimas y todo. Porque él está abriendo su corazón. Él está diciendo, lávame de la culpa. Necesito ser lavado porque estoy sucio. Hasta que quede limpio. Purifícame de mis pecados. Probablemente David también sentía que Dios no lo amaba. Por eso tardó todo un año en reconocerlo. Probablemente, no lo sé. Eso yo no lo sé. Cuando llegue al cielo le preguntan, oye, ¿por qué no reconociste tu pecado? ¿Te sentías que Dios no te amaba? Pues no sé. Pero yo doy por hecho que él sentía esa separación y sentía que Dios no lo amaba. Hasta que Natán, hasta que los cristianos alrededor de él, hasta que el Espíritu Santo trabajó en él y él pudo reconocer su pecado. Pero en estos versos expresan lo que había en su corazón. Él deseaba el perdón del Dios amoroso y buscaba la limpieza de su corazón. David estaba pidiendo misericordia en medio de su pecado, para ser amado, para ser y perdonado por un Dios amoroso. Y claro que Dios respondió a este clamor porque lo ama y quería perdonarlo, porque así es nuestro Dios. Y en esto encontramos las lecciones de qué hacer cuando has pecado. Número 2. ¿Qué debes de hacer cuando has pecado? Número 2, pedir al Dios amoroso misericordia. Cuando hemos pecado delante de Dios, lo primero que debemos de hacer es ir al Dios de amor y pedirle que nos muestre misericordia. Dios es misericordioso para con nosotros si nos humillamos y le buscamos. Si estamos orgullosos y no pedimos perdón, es otra historia. Pero si nos humillamos y venimos buscando perdón
de Dios. Dios nos perdona. Porque Dios es clemente, misericordioso. Esa es su naturaleza. Dios es un Dios justo, pero también es lleno de amor y de misericordia. Mira lo que escribe el apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Éfeso, en Efesios capítulo 2, verso 9. La primera parte, mira, dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Esto nos habla de un atributo de nuestro Dios. Dos atributos. Número uno, que Dios es misericordioso. Y número dos. Número dos, es que Dios es amoroso. Dios es amor. El verdadero arrepentimiento viene cuando tú le das lugar a Dios en tu corazón, en medio de tu pecado, y le dices: Dios, perdóname y ten misericordia. Ahí es donde llega el verdadero arrepentimiento, ¿verdad que sí, Lorenita? Ahí es donde uno se arrepiente, ¿verdad? Necesitamos buscar a Dios aún en nuestro pecado. Y Dios, que te ama tanto, te perdona y te restaura, y ya no se acuerda de tu pecado, sino que lo olvida y te limpia y te purifica, porque te ve como una nueva criatura delante de sus ojos. Porque eres especial. No eres un cero a la izquierda. No estás olvidado. Dios no te deja en el chiquero. Dios te levanta y te restaura, porque eres una nueva criatura en Él. Amén. Continuamos leyendo y ahora vamos a leer los versos 10 y 11. Continúa David expresando su corazón y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. David sintió que no era suficiente que Dios simplemente limpiara ese corazón viejo que él tenía. El ruego de crear indicaba que él estaba anhelando un cambio de corazón, un corazón nuevo y limpio. Entonces, con esto David está diciendo: Dios, necesito no solamente la limpieza, pero que cambies este corazón pecaminoso, esta mente que te falla, estos pies que se apresuran a hacer lo malo. Necesito un cambio. Y esto es bien importante, porque mira lo que dice el profeta Ezequiel en Ezequiel 36, 26. Realmente esto es lo que David estaba pidiendo. Dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Eso es lo que David estaba pidiendo. David decía: dame un nuevo corazón, renueva el espíritu que hay dentro de mí. Ahí dice: pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. ¿Cuál espíritu? Espíritu Santo, que te va a ayudar, que te va a animar a no pecar, que va a ser nuestra aya, que va a ser nuestra nana, que va a ser nuestro acompañante para ayudarte a no pecar. David sabía que si seguía con ese mismo corazón iba a volver a pecar. Por esto dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí, porque yo solo no la armo, no la hago. David no quería que el Espíritu Santo fuera removido de él por su pecado. Por esto pedía un corazón nuevo para no pecar contra Dios, pero que también fuera sensible al Espíritu Santo.
El pecado no solamente hace daño al hombre, pero también trae consecuencias espirituales muy, pero muy graves. Una de ellas es que el Espíritu Santo se entristece porque el creyente sigue pecando. No entristezcáis al Espíritu Santo. Y eventualmente, cuando uno decide vivir una vida pecaminosa, el Espíritu Santo se entristece y se apaga. Qué duro es eso. Qué triste es eso. Teniendo la conciencia cauterizada, se desviaron. Me están saliendo versos bíblicos, quién sabe de dónde. Gracias, Señor. Pero podemos llegar a tener esa conciencia cauterizada, como cuando tienes una cortada y luego vienen y te cauterizan y la sellan. Ya no sale el flujo de sangre o lo que estaba saliendo por ahí, ya está cauterizada. La conciencia puede estar igual. El Espíritu Santo ya no entra. ¿Por qué? Porque te la vives viendo pornografía todo el día, te la vives hablando tontería y media, te la vives robando, te la vives hablando mentiras, te la vives haciendo tranzas, porque el que no tranza, ¿no qué? No avanza. Bienvenida a nuestra cultura mexicana y más sinaloense todavía. En todo México, no nada, también allá en todos lados. Sí, no vamos a echar la culpa a los sinaloenses, no. Entonces David pide: renueva un espíritu recto, un espíritu firme para ti, Dios, capaz de resistir al diablo, firme en la fe para permanecer de pie en medio de la tentación y permanecer santo delante de tus ojos. Ay, qué padre, ¿no? Qué padre lo que está pidiendo David. Y en esto encontramos la lección de qué hacer cuando has pecado. Número 3. Número 3, pide a Dios un recto y nuevo corazón. No le pongas un curita a tu corazón, cámbialo mejor. Pide a Dios un recto y nuevo corazón, así como David lo hizo. Cuando tú estés elevando tu oración de arrepentimiento a Dios, no se te olvide decirle: Dios, dame un cambio verdadero en el corazón. Ahí es donde necesito el cambio. No solamente que me perdones porque me acabo de robar un chicle o lo que sea, pero cambia mi mente y mi corazón para ya no seguir regándola. Porque ¿de qué sirve que Dios te perdone una y otra vez si no hay un cambio de corazón y sigues cayendo en el mismo pecado una y otra vez? ¿De qué sirve? Te pregunto. Dios te perdona y te limpia porque Él lo ha prometido así. Eso es lo que Dios hace. Pero también, si no tienes la intención de cambiar y verdaderamente arrepentirte, vas a seguir igual. Nada va a suceder contigo. Y te vas a preguntar: ¿por qué sigo igual después de 3 años? ¿Por qué será? ¿Será porque no quieres cambiar tu corazón? ¿Será porque no te arrepientes? ¿Será porque le quieres poner un curita a tu pecado en lugar de cortarlo de raíz? Es que a través del teléfono me llega pornografía. Pues entonces quita ese mugroso teléfono. Es que ahí traigo toda mi información. Bueno, pues a ver qué haces, pero quítalo. Pero es que no, mejor voy a borrar la página donde me llegan. Eso es un curita. Corta de tajo. El arrepentimiento significa cambio de dirección. Esto quiere decir que hay un cambio total en lo que estás haciendo. Tu vida da un cambio verdadero de 180 grados. ¿Son 180 grados? 360 es un círculo, ¿no? No queremos eso. Queremos cambio de dirección. ¿Son 180? Muy bien, me la saqué bien. Mis amados amigos, cuando Dios pone en ti un corazón de carne sensible a su palabra y a obedecerlo, grandes cosas suceden en tu vida. Porque ya no eres el mismo, eres otra persona. Y entonces eres de gran testimonio para los no creyentes, porque Dios está haciendo algo hermoso en ti. David sabía de la importancia del testimonio. Y mira lo que él dice continuando en el verso 13.
Dice David, entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. O sea, David está poniéndose como testimonio para señalarle a los rebeldes lo que Dios ha hecho en su vida y les va a enseñar y ellos se van a volver a ti, dice. David sabía que su vida era un libro abierto para los no creyentes y más siendo un rey. La gente veía qué estaba haciendo. La gente veía su testimonio. Y David reconoce que su testimonio es muy importante para los no creyentes. Pero ¿cómo es que ellos aprenderían sobre estas lecciones que David estaba aprendiendo? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo es que esta gente va a aprender? David contesta aquí, dice él, entonces enseñaré. No dice verán, no dice se darán cuenta, no, dice enseñaré. Seré intencional en enseñarles a ellos, a los rebeldes, tus caminos. O sea, yo me voy a poner, dice David, como maestro para enseñarle a la gente tus caminos. David sabía que necesitaba pasar tiempo enseñándole a la gente los caminos de Dios. Es decir, evangelizando, es decir, compartiendo la palabra con aquellos que sabían que David había pecado, que ahora era perdonado, que ahora era restaurado, que ahora era amado por Dios. Y él dijo, voy a compartir esto, voy a enseñarle a la gente. Entonces David no solo reconoció, se arrepintió y confesó su pecado. David no solo pidió misericordia al Dios amoroso. David no solo pidió un corazón recto, sino que ahora está abierto a compartir su experiencia en el pecado con los no creyentes para que conozcan a Dios. Qué importante es esto. Y aquí encontramos la lección de qué hacer cuando has pecado, número 4. Número 4, ¿qué hacer? Enseña a los no creyentes las buenas nuevas para que salgan de su pecado. Enseña a los no creyentes las buenas nuevas para que salgan de su pecado. A mí me encanta cómo David tenía bien firme su llamado como creyente y quería que todo el mundo supiera que Dios restaura y que perdona el pecado. Y estaba inclusive dispuesto a enseñar y compartir las buenas nuevas de salvación para que tuvieran un encuentro con Dios y se arrepintieran. Eso me encanta. Pero este llamado también es para cada cristiano. Este llamado también Jesús nos lo dejó a nosotros. Escucha lo que Jesús dijo en Mateo 28, 19 y 20. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen, aquí está, a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. No es algo nuevo. David dijo, yo enseñaré a ellos tus caminos para que se vuelvan a ti. Jesús dice, ve y hagan discípulos. ¿Cómo haces un discípulo? Enseñándole. No puedes hacer un discípulo si no le estás enseñando. Eso no es hacer discípulos. Dios llama a cada creyente a ser discípulos y enseñarles a caminar en la verdad de Dios. Y no solamente es compartir tu experiencia con Dios, pero compartir las buenas nuevas de salvación con las personas. Ay, es que pastor, a mí me da pena. Ay, es que yo no soy como usted, pastor. Es que yo no puedo hablar. Yo no puedo decirle a la gente lo que usted sabe. Hoy en la mañana, como a las 8 de la mañana, recibí una llamada de mi hermana. Y me dice, oye, fíjate que tengo un amigo que está muy enfermo, tiene tuberculosis y tiene otra enfermedad y la verdad no le dan mucha esperanza de vida. Y me dice, y yo le estuve compartiendo la palabra, pero yo no ando bien con Dios. Me dice, y quisiera que tú le hablaras para compartirle y le dijeras dónde puede empezar a leer
la Biblia y le dije, te cambio tu pensamiento, le digo. ¿Qué tal que si Dios te está poniendo a ti para que tú hables con tu amigo y él conozca de Cristo a través de tu vida y de una vez te pones las pilas tú? Ay, pero es que yo no sé cómo hablar. Le digo, mira, si Dios usó una burra para hablarle a Balaam, te puede usar a ti. No, y sí se lo dije. Y se rió. Exacto, y se rió. Entonces, si no quieres compartir el evangelio o no sabes cómo hacerlo, invita a las personas a la iglesia. Aquí les vamos a compartir el evangelio, porque eso es lo que hacemos. Pero tu trabajo es traerlos y asegurarte que se disipulen. ¿Cómo discipulamos aquí en la iglesia? Tenemos pilares. Tenemos discipulado más profundo, plantación de iglesias. Ese es un discipulado de 2 años. Te enseñamos cómo enseñar la Biblia y cómo profundizar enseñando la Biblia. Así que, amigos, compartan la palabra de Dios. No se queden con ella. No se queden ustedes solos con la palabra de Dios, porque pueden transformar vidas solamente compartiendo el evangelio con las personas. Continuamos leyendo verso 15. Dice verso 15, desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Este verso me encantó. ¿Qué contraste vemos en este salmo? Salmo 51, vemos este contraste porque David inicia pidiendo misericordia, luego pide restauración, luego quiere compartir con otros y ahora está pidiendo alabanza en su boca. O sea, de estar en el lodo, reconocer su pecado, de pedir restauración a ese Dios amoroso que le va a cambiar el corazón de piedra por uno de carne, ahora está pidiendo que de mi boca salga alabanza. Me encanta, porque en verdad esta carta de arrepentimiento es profunda. Y ahorita la estamos viendo así por encimita, pero hay tantas cosas que puede sacarle uno. David es un ejemplo para cada creyente que ha caído en pecado. Porque David pudo victimizarse y decir, Dios nunca me va a perdonar de esto. Así estoy bien. O bien pudo haberse quedado ahí en su pecado y jamás regresar. Pero sin lugar a duda estaba en la ruta correcta de la restauración física y espiritual. Porque ahora él está pidiendo alabanza. Señor, que de mi corazón brote alabanza. Entonces, aún en medio de su aflicción y pecado, David decidió alabar. Nada detuvo a David de alabar, ni el mismo pecado que tenía. En esto encontramos la lección número 5. ¿Qué puedes hacer cuando has pecado? ¿Qué hacer? Número 5. Reconoce a Dios en tu vida y alábale. Reconoce a Dios en tu vida y alábale. Cuando tú alabas y adoras a Dios, estás dándole a Él su lugar en tu vida. Estás exaltándolo a Él. Estás proclamando sus verdades de Él en ti. Pero la alabanza y la adoración no es para que tú te sientas mejor y que puedas cantar con tu hermosa voz y que todos digan, ay, qué bonito alaba, qué hermoso canta. La alabanza es un brote de adoración del corazón para exaltar y reconocer el poder de Dios en tu vida. Para reconocer la magnitud del Dios al que tú sirves. El Dios que creó el cielo, la tierra, el universo, que lo sostiene todo en sus manos. Esa es la verdadera adoración, la verdadera alabanza. Si Dios te ha dado el talento para cantarlo, hazlo. Pero si no, mejor no lo hagas, porque nos vas a correr a todos de la iglesia. Es broma, cántale con todo lo que tienes. Y si alguien te dice que cantas mal, no lo escuches. O dile esto, no lo estoy haciendo para ti.
Entonces, no, sí, pero sean considerados, ¿eh? Tampoco sean manchados. Porque sí hay unos que en verdad, ay Dios, hermanos, qué bien alaban a Dios. No, ya en buena onda. Alaben a Dios por dentro algunos de ustedes. Ya sea que tú alabes a Dios en forma de canto, o en forma de poema, o en forma de una carta, o en tu mente, o solamente en tu corazón. No importa cómo lo hagas, lo importante es que lo hagas. Y si quieres desgasnatarte, ¿cómo? Aquí en la iglesia, cántale con pulmón abierto, no pasa nada, nomás le subimos al sonido, hombre. No pasa nada. Mujeres, no vayan a andar diciéndole, hermana, bájele, no, déjenlas que canten, especialmente los miércoles. A veces estoy aquí tocando y escucho a la hermana Berta con ganas. Y parte de mí quiere decirle a los sugieres, hermanos, sáquenles la hermana, pero no, me detengo, digo, Espíritu de Dios, que pueda ahí administrar. Es cierto, hermano, un abrazo. Tenemos un Dios poderoso que es digno de nuestra adoración y nuestra alabanza, amén. Terminamos leyendo los versos 16 y 17. Dice, tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Ay, David. Me encanta David, ¿eh? David aquí nos habla de religiosidad. Fíjate lo que dice. Dice, tú no deseas sacrificios. O sea, tú no quieres un ritual religioso. Tú no quieres que esté quemando sacrificios. No sirven de nada. David entendía que quemar una ofrenda en un altar o prenderle una vela a San Juditas Tadeo no sirve de nada. Por eso dice, tú no deseas sacrificio, de lo contrario te ofrecería uno. Pero lo que él reconocía es que Dios amaba y honraba un corazón arrepentido y quebrantado. Y en esto encontramos la lección de qué hacer cuando has pecado, número 6. Los sacrificios humanos no sirven, pero Dios ama los sacrificios del corazón quebrantado. Una vez más, los sacrificios humanos no sirven. Es decir, puedes hacer todo lo que tú quieras, pero no sirve de nada. Pero Dios ama los sacrificios del corazón quebrantado. Cristiano, no te equivoques. Si has pecado, con darte golpes de pecho no funciona. Con persinarte no funciona. Comprenderle una veladora a San Pastor Tony Carranza tampoco funciona. No funciona. Dios no quiere que ninguna imagen o ritual se lleve la gloria de lo que le pertenece a Él. Dios quiere 1000 veces un corazón contrito y humillado delante de Él que un sacrificio. Termino con esto. Satanás quiere, a ver, tengo la atención de todos, gracias por el que le hizo ahí, gracias, me ayudó. Satanás quiere hacerte sentir derrotado cuando has pecado. Él ama hacerte sentir mal. Ama hacerte sentir que eres la peor basura que existe en el mundo. Satanás quiere destruirte por completo cuando estás en pecado. Así que no escuches su voz. Si has pecado, haz estos 6 pasos y Dios te va a ayudar a restaurarte, así como lo hizo con David. Quiero que escuches el propósito de Satanás. Jesús lo dijo en Juan 10:10. El propósito del ladrón, Satanás, es robar y matar y destruir.
Jesús dijo: mi propósito es darte una vida plena y abundante. Jesús quiere restaurar tu vida y tiene el propósito de darte una vida plena y abundante. Y Satanás quiere todo lo contrario. Él quiere robar, matar, destruir tu vida. No escuches su voz. Si estás en pecado, arrepiéntete. Haz estos 6 pasos y Dios amoroso te va a restaurar y te va a levantar. Amén. WhatsApp. Ya la pusimos. A ver, ponme la diapositiva antes para la hermana Dalila. Sí la di, pero pues a la hermana todavía va como 2 páginas atrás de todos. Le vamos a préstele un teléfono que le saque una foto. Los 15 minutos que nos estamos pasando es gracias a ella, no es por mí. ¿Ya puedo seguir, hermana? Todavía no. ¿Ah, ya? Muy bien. Bueno, y aquí es donde terminamos, amigos, estas lecciones que hemos aprendido de he pecado y ahora qué. Ya tienes los pasos. Ya tienes los pasos. ¿Qué debes hacer?